mejor waifu cabello negro. Resultados de la jornada 1 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Akame versus Suzune Horikita. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Akame. El segundo enfrentamiento fue entre Shouko Komi versus Chi-Chi. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Shouko Komi. El tercer enfrentamiento fue entre Mikase Ackerman versus Akenoji Mejima. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Akenoji Mejima. El cuarto enfrentamiento fue entre Miko Yotsuya versus Mitsuha Miyamizu. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Miko Yotsuya. El quinto enfrentamiento fue entre Kurumi Tokisaki versus Ana Yamada. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kurumi Tokisaki. El sexto enfrentamiento fue entre Misaki Ayusawa versus Reele Maye. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Misaki Ayusawa. El séptimo enfrentamiento fue entre Miko Robin versus Yumeko Habami. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Miko Robin. El octavo enfrentamiento fue entre Yuki Suou versus Secret Swallowtail. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yuki Suou. El noveno enfrentamiento fue entre Yor Forget versus Yuki Naimeraji. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yor Forget. El décimo enfrentamiento fue entre Rin Tosaka versus Tamaki Kotatsu. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Tamaki Kotatsu. El 11º enfrentamiento fue entre Albedo versus Momo Yaoyorozu. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Albedo. El 12º enfrentamiento fue entre Gestly versus Videl. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Gestly. El 13º enfrentamiento fue entre Mai Sakurahime versus Boa Hanka. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Mai Sakurahime. El 14º enfrentamiento fue entre Yuki no Chita versus Kagome Higurashi. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yuki no Chita. El 15º enfrentamiento fue entre Kaguyashi no Miya versus Tsuyuri Kanao. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kaguyashi no Miya. Y el 16º enfrentamiento fue entre Nezuko Kamado versus Rukia Kuchiki. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Rukia Kuchiki. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En la noche oscura mi waifu brilla, su cabello negro como la luna destila. Cautivado por su esencia siempre me empodera, en este espacio nocturno nuestra conexión sincera.